hermano. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me siento feliz por estar aquí con ustedes en esta sociedad de jóvenes. Para los hermanos que van a ver el video en YouTube, estamos en la Iglesia Adventista de San Juan de los Merinos. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, hermanos, para poder estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Así que vamos a orar, hermanos, para que Dios dirija esta meditación, esta clase. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos en este momento, Señor, que nos des sabiduría, conocimiento, que nos des tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a los hermanos que van a escuchar este mensaje, que todo sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una cita del Espíritu de Profecía donde dice que jamás debemos de abrir la Biblia sin antes orar. Es importante, hermanos, que antes de predicar la palabra de Dios, oremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, quiero decirles que me siento feliz de estar aquí con ustedes. De todas las iglesias donde voy a predicar, la que más me gusta venir es acá. Porque sé que hay hermanos de que les gusta estudiar la Biblia a profundidad, les gustan esta clase de temas, así que para mí es un privilegio. Ok, hermanos. Hermanos, como todos saben, hermanos, me gusta enseñarle a la iglesia la Biblia, me gusta dar clases de la Biblia, así que para no perder más tiempo, hermanos, quiero que hablemos de un versículo que muchos no sabemos el significado correcto del texto, que en esta tarde lo vamos a analizar. Apocalipsis 16:15. Los eruditos le llaman a esto un interludio, porque es Cristo mismo que dice estas palabras. Y dice aquí, algunas Biblias traen este versículo en rojo. Significa que Cristo lo está hablando. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Noten que para que Cristo mismo interrumpa al ángel Gabriel en la descripción de las 7 plagas postreras, interrumpe, y Cristo mismo dice esta palabra: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si Cristo interrumpe para decir estas palabras, significa que es supremamente importante para nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque nada sirve que conozcamos el Armagedón, que conozcamos las profecías de Daniel, Apocalipsis, si cuando venga Jesús estemos desnudos. De nada sirve. Para mí, este es el versículo más importante de toda la Biblia, porque todo lo demás tiene sentido en que nosotros estemos vestidos cuando Jesús venga como ladrón. Hermanos, quiero que se concentren, hermanos, porque estos temas son, para muchos son desconocidos, y por eso necesito que se concentren, porque son temas que hay que profundizar. Pregunto, me gusta hacer preguntas para llamar la atención de los hermanos, que la mente esté atenta. Les hago una pregunta:
y tenga cuidado cómo va a responder. Quiero que piense, porque mi objetivo es que piense. ¿Quién es el que viene como ladrón en la medianoche? ¿Cristo o el día? ¿Qué dicen ustedes? Cuando leemos la Biblia superficialmente, podemos pensar que Cristo viene como ladrón a la medianoche. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Sabemos que Cristo va a venir? Sí, eso lo sabemos. Desde Génesis se viene predicando. La pregunta es, ¿qué es lo que no sabemos? El día. Vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que viene como ladrón a la medianoche? ¿Cristo o el día? Bueno, hay que dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Me gusta hablar con la Biblia. Un texto sin su contexto es un ¿qué? Es un pretexto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Noten cómo dice aquí Pablo. Recuerden de que estamos analizando Apocalipsis 16:15. Pero ahora Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién viene como ladrón? El día. Pero usted me va a decir, ¿cómo un día va a venir como ladrón? Sigamos leyendo. Porque vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué es lo que viene como ladrón? El día viene como ladrón. Pero hay que ser más profundos, hermanos. ¿Qué significa venir como ladrón? ¿Y a cuál día se refiere? Saben de que la Biblia habla mucho de esto. En Apocalipsis 3:3 se repite de nuevo. Apocalipsis 3:3 dice: este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús nos ha dicho que Él va a venir. Lo que no sabemos es el día. O sea, lo que está implicado aquí es el factor sorpresa. Sabemos que Jesús va a venir. Lo vienen proclamando los profetas desde Génesis. Lo que no sabemos es cuándo vendrá. Pero la pregunta es, ¿qué significa en profecía venir como ladrón y a cuál día se refiere? Muy buena pregunta. Siempre que hago esa pregunta, los hermanos me dicen a la segunda venida de Cristo. Y yo quiero diseccionarlos en esta tarde. No se refiere a eso. ¿Qué es lo que viene como ladrón? ¿La segunda venida de Cristo? No. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a esto. Y al final voy a dar algunas citas del Espíritu de Profecía. Noten cómo dice Mateo 24, versículos 42 al 44. Mateo 24, versículos 42 al 44. Velad. ¿Qué significa velad, hermano? ¿Significa que no vamos a dormir? Vamos a estar desvelándolos, ¿verdad? Con una taza de café, con una jarra de café, ¿verdad? ¿Verdad que eso significa velad? ¿Qué significa velad en la palabra de Dios?
estar preparado, estar conectados con Cristo, estar en relación con Cristo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Noten que ahí está el factor tiempo, el factor sorpresa. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, sabiendo vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué significa entonces venir como ladrón en la medianoche? ¿Y a cuál día se refiere? Muy buena pregunta. ¿Saben, hermanos, que para entender a qué día Cristo se refiere y qué significa venir como ladrón, nos va a ayudar a entender esto, una historia tipológica que encontramos en el Antiguo Testamento, la historia del diluvio. Es interesante que Jesús en Mateo 24 hizo un paralelo entre el diluvio y su venida. Noten qué interesante, Mateo 24, 36 al 39. Noten qué interesante lo que Jesús dice aquí. Pero el día y la hora nadie sabe. ¿A qué día se refiere aquí? Muchos dicen a la segunda venida de Cristo. Pero yo sé que los hermanos de la esperanza, bueno, ya he predicado, yo creo que vine a predicar una vez eso acá. Pero los hermanos de la esperanza ya saben para dónde vamos. ¿A qué día se refiere aquí? El día y la hora nadie sabe. Muchos dicen a la segunda venida de Cristo. No. ¿Saben de qué no se refiere a la segunda venida de Cristo? Hermanos, por falta de tiempo, hermanos, no puedo extenderme para darle un seminario sobre eventos finales. Pero saben, hermanos, dice el Espíritu de profecía que un poco antes de la venida de Cristo se les va a anunciar el día y la hora a los 144,000. Se les va a decir el día y la hora. Pero cuando Cristo dice aquí, pero el día y la hora nadie sabe, se refiere a otra cosa. No se refiere a la segunda venida de Cristo. Sigamos leyendo. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Saben de que una vez platicando con un testigo de Jehová, me gustó esta cita para demostrar que Cristo no es Dios, porque ni Él no sabe la venida de Él. Inclusive Marcos dice, ni el Hijo. Saben de que Jesús dijo eso porque estaba como hombre, dependiente del Padre. Su divinidad fue velada en un tabernáculo humano y pensaba como hombre. Como hombre, Cristo no sabía el día de su venida, pero como Dios, Cristo lo sabe. ¿Cuánto creen de que Cristo lo sabe? ¿Cuándo va a venir Él? Como Dios lo sabe. Pero noten cómo dice aquí Cristo, si no solo mi Padre. Ahora, noten el paralelo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que Cristo nos está mandando a que estudiemos la historia del diluvio. ¿Estamos de acuerdo? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, bíblicamente, ¿cuándo es que los antediluvianos quedaron perdidos? ¿Cuando vino el diluvio o cuando se cerró la puerta del arca? ¿Qué dicen ustedes, adventistas? Quiero que trabajen en su mente. Dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca. Pasaron 7 días y después vino ¿qué? La pregunta que les hago de nuevo, ¿cuándo es que los impíos quedaron perdidos? ¿Cuando la puerta del arca se cerró o cuando cayó el agua? Cuando la puerta se cerró del arca. ¿Quién la cerró? Noé, ¿verdad que Noé la cerró? Dios mismo.
O sea, que Noé pudiese haber dicho, me da lástima aquel niño, mire cómo se está ahogando allá. Negativo. Dice el libro Patriarcas y Profetas que el diablo tembló. El diablo le dio miedo cuando el diluvio, imagínense, el diablo le dio miedo cuando vio el diluvio, como aquellas aguas iban creciendo y creciendo y creciendo. Y dice que la gente desesperada, los bebés los ponían en los lomos de las bestias y el agua las contaminaba con las piedras y la montaña. Pues eso fue un pánico. Y dice el espíritu de profecía que el diablo le dio terror en el diluvio. Terrible, hermanos. O sea, que Noé se pudiese haber compadecido de la gente que se estaba ahogando allá, pero el tiempo de misericordia y de gracia había terminado para los impíos. Habían rechazado el evangelio predicado a través de Noé. Técnicamente los impíos quedaron perdidos cuando el arca se cerró. Noten qué interesante, en estos textos hay dos astas. Y noten cómo dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta, ahí vemos un hasta aquel día en que Noé entró en el arca. O sea, el primer asta se conecta con la entrada de Noé al arca. Y ahora noten el segundo hasta. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. O sea que entre el primer asta y el segundo asta, ¿cuántos días hubieron? 7 días. Saben, hermanos, que según Génesis capítulo 7, versículos 16 al 17, dicen de que fue Dios mismo que cerró la puerta del arca. Génesis capítulo 7, versículos 16 al 17. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le habían mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿Quién la cerró, hermano? Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. La puerta del arca fue cerrada por Dios mismo. No fue brazo humano que la cerró, fue Dios mismo. Noten cómo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 75, párrafo 4. Patriarcas y Profetas, página 75, párrafo 4 dice: Noé quedó adentro, y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podría abrirla. Asimismo, ahora noten el paralelo que hace aquí la sierva del Señor. ¿A qué se refiere venir como ladrón en la medianoche? ¿Y a cuál día se refiere? Les voy a decir a qué se refiere. Al día en que se cerrará la puerta de la gracia sobre los habitantes de este planeta. Y eso sucederá antes de la venida de Cristo. Ella hace este paralelo. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida, en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia se cerrará. ¿Qué significa venir como ladrón en la medianoche? La forma sorpresiva en que se cerrará la puerta de la gracia. Eso vendrá como ladrón a la medianoche. Yo les hago una pregunta adventista. Según lo que estamos estudiando, ¿para qué evento hay que prepararnos? ¿Para la segunda venida o para el cierre de la puerta de la gracia? Para el cierre de la puerta de la gracia. Porque si estamos firmes para cuando venga ese día, vamos a estar preparados para la venida de Cristo. ¿Saben de qué este mensaje lo desconoce el protestantismo? Pregúntele usted a los protestantes, ¿a qué se refiere el día y la hora? El día y la hora nadie sabe. Ellos dicen al rapto, el rapto secreto. Pero nosotros los adventistas tenemos un conocimiento más profundo de las profecías apocalípticas. Sabemos de que antes de que Jesús venga por segunda vez,
se habrá cerrado la puerta de la gracia. Entonces dice, entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino, así como Noé fue protegido. Saben, hermanos, de que ¿cuántos han oído hablar ustedes acerca de un barco llamado el Titanic? ¿Conocen, hermanos, esa historia? Ha salido una película que ha sido un largometraje. Yo me acuerdo que hace tiempo vi esa película, me dieron ganas de llorar. Excelente película. El Titanic. Está hecha calidad, como lo hicieron, basada en hechos reales. El Titanic, hermanos. Un barco que los científicos dijeron de que, algunos dicen de que eso fue falso, pero otros corroboran eso, que los científicos dijeron que lo habían hecho con un material que ni Dios podía hundirlo. Pero mire qué contraste con el arca de Noé. Un barco hecho de madera. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Por qué ese barco no se hundió? ¿Verdad? Porque ¿verdad que Noé lo había hecho con madera de cedro, madera de esa bien fina, ¿va? No, hermanos, era el poder de Dios que sostuvo el arca. Amén. ¿Cómo dicen amén? Amén. Era Dios el poder de Dios. Y noten, hermanos, ahora lo interesante. Mateo 24, versículo 40 al 41. Concéntrense, hermanos. Mateo 24, versículo 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. ¿Quiénes son los dejados y quiénes son los tomados? Saben de que muchos creen de que aquí se refiere al rapto secreto. Porque dice, los tomados son en el rapto y los dejados son los impíos. Pero si nosotros leemos el contexto y la hilación de textos, bíblicamente, ¿quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? En la historia del diluvio, ¿quiénes fueron los tomados? Los impíos. ¿Tomados para qué? Para destrucción. ¿Quién los tomó? Las aguas. ¿Sí? ¿Y quiénes fueron dejados? Noé y su familia. No les pasó nada. En la historia de Sodoma y Gomorra, ¿quiénes fueron los tomados y quiénes fueron los dejados? ¿Cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Con fuego y azufre. ¿Quiénes fueron los tomados por fuego? Los impíos. ¿Y quién fue dejado? Que no le pasó nada. Lot y su familia. ¿Notaron, hermanos? Sí, repetamos el contexto. Porque Jesús, después de relatar el diluvio, dice, uno será tomado y el otro será dejado. Saben de que muchos interpretan al revés esta cosa, que los que son tomados son los salvos y los que son dejados son los impíos. Es al revés, pero si nosotros leemos el contexto, los tomados son los impíos y los dejados son los justos, tomados para destrucción. Ahora, quiero que hagamos ahora el paralelo, porque recuerden que estamos analizando Apocalipsis 16:15. Saben, hermanos, que antes de que Jesús venga por segunda vez, antes también se cerrará una puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de la gracia. Pero ¿cuál puerta en específico? La puerta. ¿Cuál puerta? Del lugar santísimo del santuario. Según la Biblia, ¿dónde está Cristo en este momento ministrando? En el lugar santísimo. Cuando salga el lugar santísimo, la puerta se cerrará. ¿Dónde dice eso?
Mateo 25:10. Inclusive, hermanos, Mateo 24 y Mateo 25 es un solo sermón profético. Jesús, después de relatar los eventos finales, las señales y los falsos profetas, ahora Cristo habla de una parábola, o de dos parábolas. Está la parábola de los talentos y la parábola de las 10 vírgenes. Representa el estado de la iglesia antes de la venida de Cristo. En la parábola de las 10 vírgenes se menciona una puerta. Mateo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, hermanos, ¿quiénes son las 10 vírgenes? El pueblo de Dios en los últimos días. Hermanos, una vez escuché a un predicador que dijo que las 5 vírgenes que se durmieron, inclusive no son 5 las que se durmieron, ¿cuántas se durmieron? Las 10. Pero decía que esas 5 que fueron a comprar aceite extra representa a los impíos. Yo tuve que corregirlo y le dije, hermano, eso es erróneo, porque las 10 son vírgenes y la virginidad en la profecía significa una fe pura, una iglesia pura. Las 10 son vírgenes. ¿Cuántas tenían lámpara? Las 10. ¿Cuántas esperaban al esposo? Las 10. ¿Cuántas tenían aceite en las lámparas? Las 10. ¿Cuántas se durmieron? Las 10. ¿Cuál fue el problema entonces? Había un problema, hermano. Por falta de tiempo no puedo profundizar en esto, hermano, porque vamos a venir otro día, hermano, a predicar eso. Hermanos, el problema fue que 5 no tenían aceite extra. Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro que representa a los cristianos que son fieles, pero solamente en tiempo presente. Cuando venga la crisis final van a flaquear porque no tienen aceite extra. Mateo 25:10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermanos, ¿qué son las bodas del Cordero? En la Iglesia de Esperanza hemos predicado mucho de eso. ¿Qué son las bodas del Cordero? Representa, según el conflicto de los siglos, que representa las bodas del Cordero, es la última fase del juicio investigativo. Elena de White dice que la boda del Cordero representa el momento en que Cristo se cambia de ropa, de vestiduras sacerdotales a reales. Y en esta última fase del juicio investigador es que el Padre le entrega a su novia. ¿Verdad que la iglesia, la novia de Cristo? La Nueva Jerusalén. La iglesia es la invitada. Eso lo dice el conflicto de los siglos en un capítulo que se llama Cristo nuestro abogado. Léanlo. La boda del Cordero es el acto de ser Cristo investido con la dignidad del Rey. Y la iglesia es la invitada y la esposa es la Nueva Jerusalén. Pero es interesante que aquí dice que se cerró una puerta. ¿Cuál puerta se cerró? La puerta de la gracia. Cristo habrá salido del lugar santísimo del santuario. En Apocalipsis encontramos en muchos lugares este evento. Es un evento escatológico. Cuando Cristo salga del lugar santísimo y se cierra la puerta de la gracia, empiezan a caer las plagas. ¿Cuál va a ser la evidencia, hermanos, que la puerta de la gracia se cerró? ¿Cuál va a ser la señal? Que empiezan a caer ¿qué? Las plagas. Interesante. Saben, hermanos,
estos temas son profundos. Saben de que cuando Jesús cierre la puerta de la gracia y salga del lugar santísimo, va a haber casi, en el griego dice, casi media hora de silencio. Apocalipsis 8:1 dice eso. Esa media hora de silencio, la Reina Valera 60 dice, ¿cómo? Por media hora. Pero en el griego dice casi, es un aproximado. Aplicando las reglas de 3 simples y usando el principio día por año, una media hora profética equivale a 7.5 días. Pero como es un aproximado, tiene que ser 7 días. Y saben, hermanos, que va a haber un silencio en el cielo por casi media hora. ¿A qué se debe ese silencio en el cielo? Saben de que en Apocalipsis también hay otro silencio en el cielo. Saben de que cada vez que Jesús entra a un departamento del santuario y sale, hay un silencio. Saben de que en Apocalipsis 4 hay un silencio en el cielo. No están cantando los ángeles y no hay ningún coro celestial en Apocalipsis 4, porque los ángeles han venido a escoltar a Cristo a esta tierra. Hay un silencio en el cielo en Apocalipsis 4. Pero cuando Cristo salga del lugar santísimo, habrá otro silencio como por media hora, porque el cielo quedará vacío. Cristo, los ángeles y la gloria del Padre vienen a la tierra. El cielo queda sin coro celestial. Hay un silencio como por media hora. Eso lo dice Apocalipsis 8, versículo 1. En Apocalipsis 15:8 se habla de esto mismo, de este evento. Apocalipsis 15:8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora, hermanos, cuando se cierra la puerta de la gracia, que eso es venir como ladrón en la medianoche, se van a pronunciar las siguientes palabras. Apocalipsis 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, según esta cita, ¿es verdad que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? Piensen ustedes. ¿Ah? Vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. ¿Cuándo se habrá vencido el pecado? Antes de que sea ¿qué? La puerta de la gracia. Porque si vamos a estar pecando hasta que Jesús venga, pregunto, ¿a dónde vamos a meter los pecados? Si el santuario se habrá quedado sin oficio, se habrá cerrado. ¿Está conmigo? Ahora, para aterrizar, para terminar, voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía, donde ella conecta venir como ladrón en la medianoche con el cierre de la puerta de la gracia. Interesante. Conflicto de los siglos, página 481, párrafo 2, dice: antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le cerró en ella, lo encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, ahí están los 7 días, que equivale a la casi media hora profética, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferencia, búsqueda de placeres, y se mofó de la advertencia del juicio que le amenazaba. Así dice el Señor, será también la venida del Hijo del Hombre. Y cita Mateo 24:39. Inadvertidamente
como ladrón a la medianoche llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables, hermanos. Hermanos, saben, hermanos, que el Espíritu de Profecía dice que muchos de los adventistas del séptimo día que estamos hoy gozándonos acá, vamos a ser sorprendidos por ese día. Vamos a encontrarnos desnudos, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Interesante. Noten la última cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 172, párrafo 1, dice: Jesús nos ha dejado esta palabra: velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Qué terrible, hermanos. ¿Cómo estará el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo? ¿Cómo estaremos? Durmiendo. Pero no todos van a estar durmiendo, porque según la parábola de las 10 vírgenes, había uno que estaba despierto que dijo: ahí viene ¿qué? El esposo. Y noten cómo dice, y ella cita Marcos 13, 35 al 37. Y dice ella: estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá al amanecer, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. Y dice ella: ¿a qué tiempo se refiere esto? Y noten cómo dice: no a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrarse con su pueblo dormido, no, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y cuando se promulgue el decreto que dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hermanos, ¿qué significa eso, hermanos? Que como esto vendrá de repente, como ladrón a la medianoche, significa que nosotros debemos estar preparados todos los días, porque puede ser de que eso nos sorprenda, hermanos. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, debemos de prepararnos como que si Cristo viniese hoy, y debemos de trabajar como que si Cristo se tardara 1000 años en venir. ¿Quién me garantiza que yo mañana voy a estar vivo? ¿O quién de ustedes me garantiza que vamos a estar vivos mañana? ¿Quién? Nadie. Y son dos cosas que nos pueden sorprender: el cierre de la puerta de la gracia o la muerte. Hermanos, es terrible, hermanos. La muerte nos puede sorprender. Por lo tanto, debemos de vivir como que si hoy fuera el último día. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. La mejor forma de estar nosotros velando. ¿Saben, hermanos, que el secreto para velar, saben que lo encontramos en el lugar santo del santuario? ¿Qué utensilios habían en el lugar santo? Habían 3: la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar del incienso. La mesa de los panes representa el estudio de la palabra de Dios. El candelabro representa la testificación. Y el altar del incienso representa la oración. Velad significa estar estudiando la Biblia, testificando y orando. Esa es la mejor forma de orar para poder estar siempre activos y nunca dormir en la vida cristiana. Dios nos bendiga, hermanos. Espero que esta información le haya servido y que podamos entender que venir como ladrón a la medianoche y el día que viene como ladrón a la medianoche es el cierre de la puerta de la gracia. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. A ver cuándo los visitan en La Esperanza. Así que estamos ahí. La iglesia de La Esperanza está con las puertas abiertas para que puedan llegar a la hora que quieran. Somos un solo pueblo, una sola familia. Así que
Esperamos que muy pronto estén allí con nosotros para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios porque nos permitió gozarnos en este día santo. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque nos gozamos en tu palabra, en los cantos, y convivimos con tus hijos, escuchando tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas, que esta semana que viene sea una semana bendecida, próspera, llena de salud, y lo más importante, que su misericordia y su amor nunca se aparte de nosotros. Provee lo que necesitamos, Señor, alimentos, protección. Tú sabes, Señor, que vivimos en un mundo donde hay enfermedades, maldad, pero sabemos de que si estamos en tu mano poderosa, seremos protegidos de toda especie de mal. Cuida a tu iglesia, ya que tu palabra dice que es la niña de sus ojos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a tu pueblo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Feliz semana.